nada más enriquecedor para alguien que analiza cine que los detalles simples y sutiles, sobre todo cuando es bien conocido que en el cine no hay coincidencias al azar, nada es por accidente. Los diseños de escenario, el vestuario, la utilería, el movimiento de cámaras y el uso de la luz están cuidadosamente colocadas para darle cierto sentido a la película. Por ejemplo, hay una gran diferencia entre un personaje que bebe agua a uno que constantemente bebe whisky. Estos pequeños elementos sutiles se pueden usar para definir a un personaje y para darle una capa más de significado a la trama. A lo largo de la historia del cine, estas sutilezas han adquirido significados que los cineastas siguen utilizando para transmitir un conjunto de ideas. Y uno de los más comunes y de los más intrigantes es el que un adulto beba leche. Anteriormente mencioné que es delicioso ver detalles simples y sutiles. Y mientras que ver a un personaje beber leche no es físicamente algo sutil o difícil de notar, no es algo difícil de captar en la pantalla grande. Tomemos por ejemplo a Alex DeLarge, que es su bebida de sello, o Hans Landa, cuando incluso él mismo hace más énfasis en esto al decir Monsieur, à votre famille et à vos vaches, je dis bravo, justo refiriéndose a lo buena que está la leche. Pero me refiero más a la sutileza de lo que nos provoca a un nivel psicológico inconsciente. La leche suele asociarse con la época más entrañable, inocente y tierna de nuestras vidas, que es la infancia. Es por eso que ver a un adulto, pero no a cualquier adulto, sino a uno con tintes malvados bebiendo leche, es siempre inquietante y visualmente impactante. Puede sonar algo exagerado, pero la realidad es que las escenas donde los adultos beben cerveza o beben vino simplemente no son tan poderosas como cuando están bebiendo leche. Una de las cualidades de la magia del cine es que nos pueden decir tanto sobre un personaje con tan poco, y la comida es un recurso para esto. Quentin Tarantino, por ejemplo, explota justamente esto. Él no solo usa las comidas y las bebidas para definir a un personaje, sino también para ejercer poder y control en formas que el diálogo por sí solo no puede. Tarantino evita sexualizar la comida de la forma en la que lo hace la publicidad de alimentos o las redes sociales. Para él, la comida define el carácter, el valor moral, el control, el poder y el dominio sobre los demás. Trae momentos de comprensión, pero nos recuerda que las elecciones que hacemos siempre tienen consecuencias. Sin embargo, en la manera más simple, la verdad es que las bebidas nos dicen mucho sobre un personaje. En Catch Me If You Can del año 2002, dirigida por Steven Spielberg, por ejemplo, Frank Abagnale se hace pasar por un piloto profesional cuando solo era un adolescente, pero su fachada se ve comprometida cuando le ofrecen una bebida antes de despegar y él pide un vaso de leche. En la película Rebelde sin causa de 1955, James Dean se emborracha al principio, pero a la mañana siguiente bebe una botella de leche. Con esto, el director quiere demostrar que lucha en el fondo con el sentimiento de ser un adulto y un joven a la vez. Pero en cuestión de adultos malvados, esto también puede representar a el mal consumiendo o destruyendo a la inocencia. Centrémonos en una de las escenas del cine más icónicas del siglo XXI, la escena inicial de Inglourious Basterds de Quentin Tarantino, que he analizado ya previamente en el video de Inglourious Basterds. Debe estar apareciendo por aquí por si lo quieren checar. Aquí el coronel nazi Hans Landa de la SS se le ofrece una copa de vino que rechaza. En cambio, pide amablemente un vaso de leche para demostrar su poder sobre el granjero francés. Roland Barthes explica en su ensayo de maestría Vino y leche, y cito: su pureza asociada a la inocencia de niños es muestra de fuerza, de una fuerza que no es revulsiva ni congestiva, sino tranquila, blanca, lúcida, igual a la realidad. Algunas películas americanas en las que el héroe fuerte e intransigente no vacilaba en tomar un vaso de leche antes de sacar a su Colt vengador. Una perfecta combinación de usar el vaso de leche como símbolo de corromper la inocencia y recordarle a la vez a la audiencia sobre la edad del personaje es
Alex DeLarge de A Clockwork Orange, pues él es el mal encarnado en un adolescente. Sin embargo, hoy en día son los villanos y los antihéroes a los que vemos frecuentemente consumir esta bebida pura. Es el mal derrotando al bien, la negación de la inocencia y la pérdida de lo que nos hace humanos, todo representado en este simple líquido blanco. Los adultos que beben leche representan una transgresión de los valores sociales y morales. Hay algo extrañamente inquietante en ver a un adulto disfrutar de la leche en la pantalla grande, porque no es algo que comúnmente vemos, y esto nos causa inconscientemente un choque emocional. Independientemente de su lugar narrativo dentro del guión, la bebida ofrece una perspectiva incómoda del personaje que elige beberla, un símbolo eterno de los primeros indicios de vida consumidos por un bebé adquiere un significado completamente diferente cuando lo disfruta un oficial de la SS o una pandilla de adolescentes violentos, pues nos puede dar un sentido de falsa humanidad. Por otro lado, también podría ser algo maternal, pero de manera irónica en algunos casos, al ver que aquí está esta persona ruda y malvada, pero está bebiendo leche al final del día. Es como un vaquero que entra en una taberna y pide leche cuando todos los demás están bebiendo whisky, pero el giro está en que es el tipo más duro y el mejor tirador de armas del lugar. Esta dinámica está presente, por ejemplo, en el western Destry Rides Again de 1939, por citar un ejemplo clásico. Jimmy Stewart interpreta a Tom Destry Jr., un forastero misterioso al que el sheriff, que también es el borracho del pueblo, ha llamado para librar al pueblo de sus elementos criminales. Pero el diputado, aparentemente apacible, que llegó con una diligencia blandiendo un paraguas, ni siquiera lleva un arma, y la gente del pueblo es, por supuesto, escéptica. Cuando el cantinero se burla y le dice ¿qué quieres? ¿Leche? Destry no se inmuta respondiendo con un duro sí. Creo que eso es lo que quiero. El bar estalla en carcajadas y Destry recibe un balde y un trapeador, sugiriendo que ese es el único tipo de limpieza, entre comillas, que un cobarde como él puede hacer en este tipo de lugares. Pero, inevitablemente, hay más en nuestro héroe de lo que parece. El hijo de un legendario representante de la ley, Destry pronto se revela como un gran tirador y finalmente abandona su pacifismo para vengar el asesinato del desaventurado sheriff y expulsar al hombre fuerte local. Y nos dice a la audiencia con esto, ¿Ven cómo si era un tipo fuerte después de todo? Creo que al igual contraponiendo esta idea, podemos argumentar que no es necesariamente irónico, sino una forma de caracterizarlos como completamente antisociales. Son personajes que sabemos están fuera de la normalidad social, tanto que no les importa si los llaman bebedores de leche siendo adultos. Una cualidad que los hace fascinantes en lugar de puramente malvados. Y sabemos que así es como a Hollywood generalmente le gusta a sus villanos. No pueden ser malvados solo porque son demasiado monodimensionales, sino también demasiado humanos. Tienen que ser únicos. Otro ejemplo donde la leche se utiliza no por un psicópata o un villano, sino por un antihéroe es en Leon the Professional de 1994 por Luc Besson, donde no solo tenemos un sentimiento raro de que un adulto antisocial tome leche a diario, sino que nos da un sentimiento de comedia y sobre todo nos trata de mostrar con esto su lado materno, pues termina tomando a Matilda debajo de sus alas. Hay algún tipo de desacuerdo cuando un asesino profesional bebe leche que sabemos suele asociarse con la pureza y la infancia, pero ese es el punto del mensaje oculto que nos da el director. Su personaje por dentro es todavía un niño y tiene un alma pura y gentil que se esconde detrás de su exterior serio y fuerte. Por otro lado, No Country for Old Men toma este tipo de super asesino desconcertante disciplinado y lo devuelve al mundo de los arquetipos occidentales familiares con, naturalmente, un poco de leche. En este caso, el personaje no provoca sentimientos bonitos en el público. Irrumpe en el apartamento de una víctima potencial, saca una botella de leche del refrigerador sin permiso y se la bebe sentado en el sofá. Esta escena fue creada justo para crear una atmósfera aterradora, porque la leche es un símbolo de calidez, de comodidad y del hogar. Y este personaje perturba la santidad
necesidad del hogar y de su comodidad, presentándose como dueño en la vida de otra persona. Y finalmente, otros toman la leche como representación de que los personajes más malvados, aquellos que más nos incomodan en la pantalla grande, tienen la terrible cualidad de hacer todo lo malo en el mundo sin una sola gota de alcohol en su cuerpo. En fin, ese fue un pequeño análisis de una cualidad interesante del cine. Me encantaría saber sus opiniones. ¿Habían notado o no que los antihéroes tienden a beber leche? He mencionado anteriormente que voy a hablar de la serie Severance, pero justo la estaba viendo hace poquito con mi novio y me dice, ¿te fijas que nuestra antagonista principal en esta serie bebe leche en distintos puntos? Entonces se me hizo algo curioso, pero de nuevo sabemos que Ben Stiller es un genio, entonces no me sorprende que lo haya puesto. En fin, díganme si se me pasó algún personaje en la historia del cine. Sé que Mad Max juega también con esto, no lo añadí, pero si tienen alguna otra que se me pudo haber pasado por ahí, háganmelo saber, me encanta leerlos y nos vemos para otro video. Bye.